Educación sexual, vamos a hablar del cuidado de nuestra salud reproductiva, tanto de varones como de mujeres. Aquí está con nosotros Silvina Valente, ella es ginecóloga. Bienvenida, Silvina. ¿Qué tal? Bien, muy bien, un placer tenerte aquí. Recién decía, tanto de varones como de mujeres, porque es algo que está muy instalado en las mujeres, desde que somos chicas, desde que somos adolescentes, en nuestras familias se inculca esto. Las mujeres visitamos regularmente al ginecólogo, nos hacemos chequeos. Sin embargo, los varones no tanto. ¿Por qué? Bueno, en realidad yo creo que también ellos pensarán toda la cultura que fuimos llevando y el machismo es como que el varón no necesita ir al médico salvo cuando está enfermo. Nosotros desde hace ya muchos años, desde la medicina, nosotros fuimos trabajando con el control de la salud. La mujer se adhirió al control de la salud en algunos casos, en otros no tanto. En educación sexual nos gustaría que se adhieran un poco más porque esto es un trabajo no solamente de los organismos de salud y de las instituciones de salud, sino también del colegio y también de las familias. Y bueno, y en los varones no hubo un lugar. Es como que el varón no tiene un lugar para controlar salud. Y sí hay lugares para controlar salud, pero son pocos, que son los servicios de adolescencia. Hace ya unos años resuenan el pediatra o el especialista pediatra o clínico en adolescentes, pero todo el desarrollo, el crecimiento, el hablar de sexualidad con los varones todavía está como más oculto que lo que nosotros hablamos con las mujeres. Claro, porque uno lleva a sus hijos al pediatra hasta cierta edad, hasta la edad en que los pediatras siguen atendiendo a nuestros hijos, y después de esto, con los hijos varones, ¿a dónde deberíamos llevarlos? Bueno, hay pediatras que se especializan en adolescencia y eso se lo tenemos que preguntar a nuestros pediatras. Los pediatras que manejan a nuestros chicos, al igual que las pediatras, o sea, de acuerdo, es indistinto, absolutamente, le tenemos que preguntar que si ellos no hacen la especialidad de adolescencia y si ellos no le hablan de sexualidad, que los deriven a alguien que sí lo haga. Generalmente esos son los mismos pediatras. Nosotros en realidad en la mujer las derivan a la ginecóloga infanto-juvenil que les habla, pero igualmente también hay otra rama de la medicina y de la psicología que se encarga de la educación sexual dentro de un contexto un poco más saludable y no tanto que tengan que ir al médico, y son los sexólogos o los especialistas en educación sexual y sexología clínica, porque también nosotros pensamos que los chicos no van a tener ciertos problemas si volvemos a recaer de hablar de sexualidad sobre las inferencias del cuerpo, del crecimiento, del desarrollo, de cómo estás, qué estás, pero hay un montón de cosas que los varones también sienten y se asustan. Entonces tenemos que empezar a hablar con los varones cómo va a ser desarrollarse, qué es lo que sienten, cómo organizarlos, cómo tratar a una mujer, cómo los tienen que tratar a ellos, que ellos tienen derecho a decir que no exactamente igual que nosotros. Claro, eso es clave lo que está diciendo, porque es algo que todo esto que vos estás diciendo lo pensamos desde el punto de vista femenino generalmente, ¿no? Cómo tratar a una adolescente, a una hija, qué enseñarle, qué va a sentir, cómo se va a desarrollar, el tema de todos los cambios que le generan a una nena transformarse en adolescente. Sin embargo, esos cambios, más allá de que no sean tan visibles como los de las mujeres, los varones también los tienen. Los varones tienen cambios recontra visibles, porque la verdad que el crecimiento de sus genitales, las emociones, hoy por hoy con todo lo que significa la tecnología y todas las redes, los chicos están empezando a mirar cuestiones sexuales desorganizados, sin la mirada del adulto, sin una coordinación, sin tener con quién hablar de esto muy tempranamente, inclusive antes del desarrollo genital. ¿Y vos crees que ese espacio lo tienen que encontrar con sus padres? Mira, de diálogo, el espacio de hablar con los padres es fundamental, porque ellos son los que ofician la educación sexual por excelencia. Pero hoy por hoy tenemos otro problema, que los padres no están educados sexualmente. Entonces, les da vergüenza hablar con los chicos. Para todo esto están, bueno, los sexólogos, los especialistas en educación sexual de distintas disciplinas, no solamente que pueden ser médicos, pediatras o ginecólogos, sino que también pueden ser psicólogos, pueden ser también educadores. Ahora, perdón, Silvina, pero me sorprende esto que me decís, ¿no? Puede ser que
cierto sector de la sociedad por ahí, si no recibió la educación que tenía que recibir, pueden no tener los datos o la información para transmitirla a sus hijos, pero cuando uno piensa en generaciones anteriores, lo primero que pensamos es que los papás de antes les daba vergüenza hablar con sus hijos de sexualidad. Los padres de ahora, que tienen mayor cercanía con sus hijos, ¿también les da vergüenza? Obvio que les da vergüenza, a todos les da vergüenza. Y aparte hay una cosa que no me voy a cansar de repetirlo cada vez que hablo con los padres y que hablo con adultos de esto. A los hijos les da tanta vergüenza acercarse a los padres para hablar de sexualidad como nos daba a nosotros acercarnos a los nuestros. Claro, pero por eso entonces ahí está el rol de los padres. Los padres se tienen que acercar. A ellos, ¿no? Lo que pasa que muchas veces es como, claro. ¿Cómo me acerco? Hoy, sin ir más lejos, hoy vino una mamá a visitarme al consultorio sola, sin la hija, y me dice, pero Silvina, ¿cómo le hablo? Porque ahora está con un chico y se enoja cada vez que me acerco. Y bueno, es buscar las estrategias y buscar la ayuda necesaria para salvar el bache, porque en realidad mientras la ley sigue y nosotros tenemos instauración de educación sexual en los colegios, podemos hablar con distintos profesionales, es buscar a alguien que sepa del tema y que nos pueda orientar, como una orientación para poder comunicarnos con nuestros hijos y que nuestros hijos estén el día de mañana, el que sea su inicio sexual, sus primeras experiencias y todas sus experiencias, porque esto es un continuo hasta que nos morimos, en realidad que estos chicos puedan ser felices. Además vos hablás de un bache y yo pienso hoy en todas las herramientas que tienen los chicos, que tienen acceso al mundo con cualquier teléfono, con cualquier tablet, con cualquier computadora, todos esos baches, todos esos huecos que quedan, se llenan de información por ahí errónea, la que no es correcta para cada uno según su edad, ¿no? Obviamente, y aparte lo que se llenan es de información, como vos dijiste. Si en educación sexual lo más importante es la formación, y la diferencia entre información y formación es que haya una persona adulta o que sepa organizando esa información para que esta información sea útil a cada una de las personas. Pero fundamentalmente hoy lo que nosotros tenemos que saber es que tenemos que darles herramientas para que los chicos puedan tener una toma de decisión adecuada sobre sus conductas. Claro. Y eso es lo único, porque nosotros todas las cosas de tecnología a veces no las podemos saber desde el mundo adulto, pero si los chicos saben que pueden contar con los adultos, que estos adultos no los van a sancionar, no los van a retar, no van a anteponer sus miedos frente a los miedos de sus hijos, este chico va a poder contar con esos padres o con esos maestros o con esos profesionales que se acerquen a hablarles de sexualidad. Y él solo va a venir a preguntar cuando esté sospechando que esté incursionando en una conducta de riesgo. Claro. Sin saber estas palabras en sí, el chico lo que dice es, acá hay algo que no me cierra, voy a preguntar. Y esto es lo que hace el acercamiento. O sea, y esto te lo pregunto no solamente como periodista, sino también como madre de hijos adolescentes. Cuando uno ya termina el vínculo con su pediatra, el pediatra que te acompañó cuando los chicos eran chiquitos y durante tantos años, uno como madre también siente un vacío, siente un hueco. Decís, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora los dejo así solos? No. Bueno, existen entonces los pediatras especialistas en adolescencia y podemos seguir ahí. Sí, están los pediatras especialistas en adolescencia, las ginecólogas los ginecólogos especialistas en adolescencia e inclusive los psicólogos especialistas en adolescencia. Sí. Y hay educadores o personas que hablan de sexualidad, capacitados para hablar de sexualidad, vamos a decirle entre comillas normal, o sea, darle los consejos y las sugerencias para poder hablar de estos temas más fluidamente, porque como yo siempre digo, a los chicos se les enseña el Quijote, se les enseña matemática y nos sentamos a estudiar con ellos, pero a veces no nos sentamos a hablar de sexualidad y yo sé fehacientemente que la van a usar. Claro, totalmente, absolutamente todos. Todos. Yo no sé si el Quijote lo van a usar todos, pero bueno, y la raíz cuadrada tampoco, pero esto sí. Tal cual. Entonces es algo que es una deuda que nos debemos como adultos con los adolescentes. Ahora, dos temas en esto que decía Silvina. En primer lugar, preguntarte, vos recién decías, bueno, podemos seguir con una ginecóloga o un ginecólogo. Cuando uno habla de ginecólogo o ginecóloga, pensamos
específicamente en mujeres, no en varones. Sí, lo que pasa que como estuvo este espacio, vamos a decir, para los varones, no, a veces no encontrás el profesional adecuado, o hay menos profesionales que abordan a los varones que a las mujeres. A mí muchas veces me vienen los varones conjuntamente con la adolescente. Entonces, si están en pareja, están de novios, me los traen. Y muchos varones vienen a consultar solos. Bueno, yo soy sexóloga, entonces muchas veces entran por la parte de sexualidad. Pero yo tengo muchos varones que vienen a consultar y hacen una consulta de sexualidad sola, y que uno los escucha. Primero ve las dudas que tienen. Hay muchos que me vienen a preguntar cómo se pueden cuidar. Porque hoy por hoy, como ya no es, hace unos 10 años atrás venían el novio y la novia. Ahora ya novio y novia no existe. Claro. O sea que muchas veces... Todo cambió. Sí, y muchas veces las chicas son mis pacientes y los varones después me piden una consulta solos. Y esto muchos de nosotros lo hacemos hoy por hoy, porque sabemos que hablar de sexualidad con esto es una forma de orientarlos. Y si vemos que hay algún problema específico, también los podemos orientar al profesional específico que necesiten. Y por último, para cerrar, Silvina, la recomendación a los padres es, si no te animás, si crees que no tenés las herramientas, consultar a algún especialista para que te las dé. Claro. Porque es primordial hablar con tus hijos de esto. Es primordial. Esto es como pan de todos los días. Esto se habla en el auto cuando vuelven del colegio, se habla en la casa cuando están cenando, se habla todo el tiempo, porque esto está todo el tiempo en la televisión. Lo único que nosotros tendríamos que hacerlo es cada padre ordenarlos de acuerdo a los valores familiares. ¿Y a partir de qué edad? Porque muchos, es una discusión. Algunos dicen, no, todavía no, es muy chiquito, es muy chiquita, espera un poquito más. Esto se habla con lenguaje corporal, con lenguaje no corporal desde que nacen. Lo peor en educación sexual es educar en el silencio. O sea que si no nos quedamos callados es lo mejor que podemos hacer. Tratar de poder hablar. Y si no sabemos, no sabemos. Y ponerle palabras acordes a todo esto. Cuando son chiquititos es en el conocimiento de su cuerpo, en el cuidado de su cuerpo. Cuando son más grandes vamos a empezar a ver, cuando ellos empiezan a erotizarse, a hablar un poquito más de erotismo, pero con palabras adecuadas, no en forma ordinaria, guaranga y vulgar, sino con las palabras adecuadas, porque hablando bien de esto, los chicos también pueden hablar bien. Pero entonces la clave está en que uno mire a cada uno de sus hijos, porque uno se desarrollará antes que otro y necesitará que le expliquemos cómo es. Sí, pero desde chiquito ya se estuvieron tocando. Claro, pero yo me refiero a las relaciones sexuales, por ejemplo. ¿Cuándo hablar específicamente de esto? Y cuando uno cree, ya cuando uno se va desarrollando, ya uno puede empezar a hablar de cómo cuidarse y de el placer, fundamentalmente desde lo positivo, desde el placer. Y el placer lo encontramos no solamente en las relaciones sexuales, sino en todo. Yo siempre digo que cuando uno va a hablar de esto, tiene que hablar adecuadamente con cada edad. Por ejemplo, hay un video en YouTube que circula, que es una propaganda, que habla que la chica le pregunta a la madre qué es virgen. Y la madre da toda una respuesta erótica a morir, y de repente le dice, y extra virgen, porque estaba mirando un aceite. Entonces, cuando un chico pregunta y no sabemos bien qué contestar, tenemos que preguntar de vuelta a nosotros para ver qué es lo que está preguntando. Y si no sabemos decirle, no sé, consultar y después responder. Tal cual. Y siempre hablar de sexualidad desde un punto no erótico, no desde la sexualidad del adulto, bajada a los chicos, sino desde la de los chicos solamente. Nosotros tenemos que bajar a esa sexualidad sin erotismo. Tal cual. Para poder hablar sin vergüenza. Silvina, ha sido clarísima. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Bien, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí que ya venimos con más.